Hola. Buenas tardes a todos. Hoy estamos nuevamente con una querida amiga. Me las estoy aprovechando en esta pandemia para cruzarlas del otro lado del río para acá. Algo bueno tenía que tener. Sí. Tenemos hoy en nuestra serie de conferencias en vivo a la querida Verónica Perosi, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, directora de experiencias formativas en la Escuela de Innovación IDVA. Nos contarás muchos detalles de eso. Trabajamos mucho con Vero, con el movimiento de tecnología educativa de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Filosofía y Letras. Así que bueno, ya tuvimos una primera conferencia con Mariana Maggio, una segunda conferencia con Karina León y nos tocaba Verónica Perosi. Así que bueno, Vero, un placer agradecerte porque sabemos que están con mucha actividad, son referentes, como digo, siempre a nivel regional e internacional. Así que gracias por hacerte este tiempito y también familiar, porque son horas que a veces estamos con la familia. Al contrario, Caro, es verdad que es una oportunidad de encuentro. Caro siempre me promete mates en su casa, nunca llegan desde hace años, pero bueno, no importa. Al contrario, para mí es un placer. Yo quiero muchísimo a las colegas y los colegas de Uruguay, no solamente a Caro, tengo muchas vinculaciones con el Crandon además y con otras instituciones, así que para mí es un placer poder estar cerca. Y extraño un montón porque 3 o 4 veces por año viajo seguro. Esta vez me tocó solo 2 veces y ya estoy extrañando mucho. Así que me viene bárbaro este espacio de diálogo y de conversación. Y es un privilegio, Caro, volvernos a encontrar en estos tiempos también en donde tenemos que seguir reflexionando como tantas otras veces en el marco de la maestría en tecnología educativa de la UBA, en el marco de la investigación, en el marco del trabajo que hacemos en las cátedras, en el marco de tus tesis, Caro. Así que nada, es un placer, es un privilegio, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy acá. Nombraste mi tesis y ya me pusiste nerviosa. Mira, la pandemia no me ha dejado Ya. avanzarla. No importa, ya te va a dejar, no te preocupes. Entonces, bueno, la idea, Vero, era hablar de, más allá de la coyuntura, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas didácticas transformadoras? Era la idea que nos ibas a traer, que vamos a conversar y dialogar y esperamos que también intervengan mucho porque quiero que aprovechen esta instancia para preguntarte, para aprovecharte a intercambiar. Bárbaro, gracias. Bueno, entonces ahora voy a compartir una presentación, una pequeña presentación que en realidad es una base, pero a pesar de estar conectados por esta vía en donde yo no les estoy viendo las caritas y es bastante complicado, la veo a Caro y veo, por supuesto, a los colegas de la Facultad de Enfermería que están ahí al pie del cañón colaborando y ayudando para que todo salga perfecto, pero no les veo las caritas a ustedes. Y eso también genera, ¿no? Una cosa de que yo estoy mirando una cámara y me encantaría saber si les interesa el tema, si tienen preguntas, si tienen ganas de comentar. Así que les pido por favor que hagan un ejercicio de los dedos y aprovechemos también el espacio del chat que abre el entorno para poder compartir una experiencia, para compartir preguntas, para compartir una reflexión. Caro sabe que me puede interrumpir todas las veces que quiera. La idea es que intentemos lo más posible hacer un diálogo que nos encuentre en esta situación que nos está tocando atravesar juntas, juntos como comunidad educativa. Ahora voy a empezar a compartir pantalla. Ahí voy. Denme un segundito. Y ahora cuando ustedes me digan que está todo bien, largamos. Perfecto. Bueno, bárbaro, entonces largamos. Esta imagen es una imagen que yo utilizo mucho. Algunos colegas ya probablemente me deben haber escuchado trabajando con esta imagen, que es una imagen del Museo de Toronto, en Canadá, y siempre me llamó la atención para pensar todo lo que tuviera que ver con procesos de cambio, con procesos de transformación, que es una de las cuestiones que me viene apasionando y gustando desde hace unos años, en particular todo lo que tiene que ver con recreaciones didácticas. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver esto con la coyuntura? Bueno, un poco la invitación para el día de hoy es intentar, ya atravesamos la coyuntura, ¿no? La estamos atravesando, hay un montón de decisiones que estamos tomando, pero yo me estoy empezando a preguntar estos días, y esto era lo que habíamos conversado con Caro, de poder transmitir, de poder compartir con muchísima honestidad
¿cuáles son las preguntas que hoy nos estamos empezando a hacer? Y esas preguntas del hoy tienen que ver con qué aprendizajes nos están quedando, qué es lo que queda de estas experiencias, de esta experiencia tan vital, ¿no? Que impactó nuestra vida cotidiana, nuestra vida profesional, nuestra vida de estudio, nuestra vida familiar, a nivel personal y completamente como humanidad. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué nos queda? Y esa es una gran pregunta que me está persiguiendo y que me persigue porque estoy pensando en qué va a venir después y estoy queriendo empezar a imaginar qué es lo que tiene que pasarnos, ¿no? En qué crecimos como humanidad, en qué crecimos como educadoras, como educadores, para el después, para el día después. Entonces, esta imagen, hoy volviendo a revisar algunas cuestiones y viendo cómo quería terminar de darle una impronta a la charla de hoy, volví a recordar esta imagen que siempre me gustó, porque digamos, tiene cosas como maravillosas, ¿no? Que tienen que ver con una lógica de superposiciones, pero en esa superposición, de nuevo, algo que surge como completamente nuevo, como completamente novedoso, completamente único. Y una de las características que tiene este museo es que por afuera, por diseño, es decir, por decisión, tiene que ver con estos momentos de la construcción cultural que tenía este museo, unos primeros tiempos y unos tiempos más modernos, pero hacia el interior, hacia lo que sucede en la trama, cómo vos recorres el museo, cómo recorres los pasillos, cómo recorres las imágenes, las obras y las propuestas, está todo relacionado, está todo entramado. Entonces, eso que nosotros vemos por afuera, a veces que tiene que ver con una superposición, adentro está muy integrado. Y esta superposición también nos trae a recordar quiénes somos, a recordar nuestra identidad y cómo nosotros también afrontamos cualquier proceso coyuntural o estructural, de cambio y de transformación desde quiénes somos. Y esa firmeza, esa certeza respecto de nuestra identidad como docentes, como educadores, como comunidad educativa, como escuela, como aula, es central para poder construir una perspectiva de cambio con sentido. Entonces, un poco la invitación tiene que ver entonces con empezar a analizar dimensiones que entiendo empiezan a ser interpeladas en el ejercicio de nuestro oficio, que tienen que ver con dimensiones de corte institucional, tienen que ver con dimensiones de corte pedagógico y didáctico, tienen que ver con dimensiones de corte político, ¿no? Para poder enfrentar estos procesos de transformación que estamos viviendo y sobre todo de resignificación de sentidos para una práctica en donde todo es posible, todo es posible. Voy a ir hacia un marco teórico, también es un marco teórico conocido, pero me pareció relevante recuperarlo hoy, que tiene que ver con la investigación de diseño y con el desarrollo de metodologías de diseño. Fíjense, si nosotros pensamos la práctica pedagógica como una práctica que es necesaria de ser revisitada y recreada, que es necesaria de ser reinventada siempre, todo el tiempo, como parte del oficio de ser docente y de ser educador, parte de algunas de las metodologías actuales vinculadas a los procesos de diseño o a los procesos de diseño de futuros y de futuras alternos, nos invitan a ponernos en una actitud antropológica frente al hecho, ¿no? Frente al suceso. Y esta actitud antropológica tiene que ver con, primero, con penetrarnos, estar en la situación, vivir esa situación, encarnar esa situación y reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras percepciones, nuestras construcciones, nuestras limitaciones y nuestras posibilidades en esa situación. Al mismo tiempo, no tiene que ver, tiene que ver con encarnarla en primera persona, pero también en una actitud comprensiva, empática, que abrace el entorno y el contexto. En este sentido, el primer rol tiene que ver con la observación, pero es una observación comprometida. No es una observación desde afuera, es una observación donde yo sé que puedo hacer algo para mejorar esa práctica, para mejorar esa propuesta. Hay un ejercicio interesante también en los procesos de diseño que tienen que ver con narrar. El ejercicio de narrar en educación, que lo hemos trabajado tantas veces, ¿no? Con la reconstrucción, con el lugar de la planificación, con el lugar de la documentación. La escucharon a Mariana, la escucharon a Karina, estoy segura que trabajaron profundamente en estas dimensiones. El oficio de narrar es el oficio de dotar de sentido aquello que estamos observando, que estamos viviendo. Nos permite poner en la arena de lo público todas las significaciones y todos los sentidos. Y esa narración, cuanto más rica es, cuanto es plural, cuando incluye muchas voces, ¿no? Muchos enfoques, muchas maneras de mirar,
un problema. Y a partir de ese ejercicio de observar, de narrar, de comprender, surge la pregunta. La pregunta de por qué pasa esto, ¿podría ser distinto? ¿Qué pasaría si? Y si hacemos tal cosa, surge la pregunta que transforma, la pregunta que modifica. Y esa pregunta que transforma alimenta acciones, procesos para poder crear nuevas propuestas, para poder experimentar. Y acá la palabra clave tiene que ver con la experimentación, no con la experimentación en el sentido de las ciencias naturales, sino la experimentación en el sentido de un proceso constante de repregunta y de creación. Por eso, si ustedes ven en este diseño, entre idear, prototipar y testear, hay muchas rayitas que van y que vienen, porque hay un proceso continuo de recreación comprometida, narrada, y de nuevo, de actitud, de acción, que tiene que ver con la recreación de las prácticas. Esto que nosotros lo mirábamos como de lejos hace 3 meses atrás, que lo mirábamos y decíamos, uy, no, la investigación de diseño, los procesos de diseño, o el rediseño en la escuela, o la transformación en la escuela, y parecía un proceso tan lejano. Fíjense cómo un contexto, una situación que nos tocó vivir, nos puso en un lugar que tiene que ver con esto. La mayoría de los funcionarios, de las funcionarias, educadoras de todo el mundo, nos vimos en una necesidad de decir, ¿qué está pasando? Comprender eso, comprendernos en esa situacionalidad y empezar a construir propuestas desde una actitud donde no teníamos certezas, estábamos llenos de preguntas y construíamos desde nuestras mejores intenciones pedagógicas. Muchas veces pedimos recuperar el sentido común, muchas veces dijimos, por favor, no nos olvidemos del sentido común en lo que estamos haciendo, pero además no olvidemos nuestras mejores intenciones pedagógicas, nuestras mejores maneras de enfrentar estas situaciones que nos estaban tocando vivir como comunidad educativa y como humanidad. Entonces, hay algo en este contexto interesante, que es que, más allá del marco teórico, volvimos a poner en ejercicio algunas cualidades, algunas características, algunos conocimientos que nos ponen en una actitud de diseñadores de presente y también de diseñadores de futuro. Quiero recuperar, fíjense, me voy a ir 3, 4 años atrás, quiero recuperar de una investigación que hicimos con Movimiento Tecnodelgo, con el colectivo de la cátedra y de la investigación de los UBATIT en el marco de la Universidad de Buenos Aires, una investigación en donde analizábamos qué se ponía en juego cuando los docentes decidían incluir tecnologías, ¿no? Cuando ahí había una cuestión que tenía que ver con el deseo, ¿no? Y muchas veces ese deseo de la inclusión y de la integración de tecnologías tenía que ver con la comprensión de nuestros sujetos culturales estudiantes, ¿sí? De sus edades, sus aproximaciones, sus gustos culturales, sus aproximaciones tecnológicas. Tenía que ver con un contexto en donde educativamente se pedía que se utilizaran más tecnologías, tenía que ver con un contexto muchas veces de la institución, en donde se decidía un proyecto formador en el área de tecnología también, y había toda una serie de cuestiones, ¿no? Que nos llevaban a preguntarnos qué es lo que están mirando estos docentes cuando deciden estas inclusiones, que nos acercaron desde el punto de vista de la investigación a las preguntas que tenían que ver con una construcción de un sentido didáctico, de un profundo sentido didáctico respecto de lo que hacían. Estos docentes, cuando integraban tecnologías, pensaban, por ejemplo, en estas preguntas: ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Esta es la mejor para dar cuenta del conocimiento que quiero construir? ¿Este es el mejor entorno para provocar procesos productivos, procesos reflexivos, procesos de integración y de relación? ¿Esta es la mejor tecnología, el mejor entorno, la mejor propuesta que me representa en términos de campo y en términos de oficio docente? Entonces empezaban a hacer preguntas que tenían que ver con una construcción didáctica de la situación de tecnología, de inclusión de tecnologías. Y una de las cosas que decían, fíjense, ¿no? Decían, bueno, muchas de las cosas que hacemos, nosotros encontramos que tienen un profundo sentido y un profundo valor en términos pedagógicos. ¿Por qué? Porque nos acercan a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, no importa qué edad tengan, no importa de qué campo disciplinar, nos acercan, nos ponen donde tenemos que estar, que es donde ellos y ellas están, pero al mismo tiempo a veces tienen baja institucionalidad, es decir, había pocos marcos, pocas contenciones institucionales. ¿Por qué me acordé de esto? Porque hoy el gran desafío
¿no? Aparte de volver a recuperar las grandes preguntas de la didáctica, las grandes preguntas del sentido de por qué construir una experiencia pedagógica de nuevo tipo en donde valga la pena vivirla, sea en el escenario presencial o virtual, o sea en los escenarios mixtos o en lo que vaya a surgir con esto que podamos construir, también es importante la construcción colegiada, colaborada, que se vio terriblemente potenciada en este contexto, de condiciones institucionales, de condiciones de marco institucional para que estas decisiones tengan una fuerza, ¿no? Una fuerza de educadora contundente y fuerte en relación a las decisiones didácticas que tomamos. Entonces, en este punto traigo esta idea, la idea de construir, de crear institucionalidad en estas prácticas emergentes, buenas prácticas, prácticas transformadoras, prácticas interesantes que se están empezando a construir en este contexto en términos didácticos. Y en este sentido, no solo los docentes, sino los equipos directivos, los docentes, la escuela, la universidad, el aula, la sala, el entorno en donde estemos, como un espacio de arquitectura, ¿no? Un espacio de construcción sólida, de bases, no solamente estética. En ese sentido, me quedaba pensando, ¿no? Esta coyuntura nos enseñó, nos provocó, nos interpeló a rediseñar nuestras prácticas y en ese rediseño a pensar en la construcción de criterios para la toma de decisión, en la construcción de criterios consensuados, en criterios que eran flexibles, que se movían. Empezamos a tener un poquito menos de miedo a lo provisional también en la construcción de estos criterios, ¿no? Al principio decíamos, bueno, por favor, sentido común y escucha. ¿Qué nos están diciendo los equipos, las familias? ¿Qué nos están diciendo las chicas y los chicos? ¿Qué nos están diciendo los docentes? Entonces, en esa actitud y en esa preocupación, el diseño se volvía colegiado, se volvía colectivo y en un estado permanente de revisión. Y celebro ese estado permanente de revisión. Eso es una de las cosas en las que no me gustaría volver atrás, ¿no? Algo que quedara como aprendizaje, un estado permanente de cuestionamiento respecto de lo que estamos haciendo, porque seguro siempre lo podemos hacer distinto y mejor. Entonces, la invitación tuvo, por coyuntura, que ver con esta idea de diseñar o de rediseñar a través de la acción, o sea, rediseñar en la marcha, de diseñar en el camino y para la acción, diseñar con otros y no para otros, por eso es tan importante albergar la voz de la mamá, del papá, de la estudiante, del educador, de la funcionaria, del directivo, del coordinador, del tecnólogo, de todas las personas, ¿no? Empezar a trabajar realmente como colectivos y se empezó a generar movimientos interesantes al nivel de las instituciones para poder provocar estos vínculos y estas relaciones, estos diálogos necesarios, defender el diálogo y el vínculo en el marco de esta coyuntura, diseñar paisajes, diseñar ecologías y no cosas, ¿no? Empezamos a preocuparnos, fíjense, ¿no? No tanto en si tal o cual actividad, si tal o cual PDF, si tal o cual video, si tal o cual tarea. Ya la discusión no venía por ahí. Hubo un hackeo en relación con el tiempo, hubo un hackeo en relación con la dimensión espacio, hubo un hackeo en relación a lo colectivo y a lo individual, a qué es disciplinar o interdisciplinar. Incluso hubo hackeos en algunas instituciones, y acá me voy un poco a escuela, en relación a si una actividad era relevante para una sala, un grupo, un nivel, o si podían compartir varios estudiantes de distintas edades, incluso de distintos niveles, una misma actividad, y un montón de escenarios, ¿no? De redes sociales o algunos más centralizados de las escuelas, provocando esos encuentros, esas uniones, de nuevo, defendiendo el vínculo educativo. Pero ya la preocupación no era por una cosa, un material, era por un paisaje, era una propuesta global que transgredía el tiempo, las personas, el grado, el campo disciplinar. Fíjense qué inspirador para pensar proyectos educativos. Nos pasó. Hay miles de propuestas que tuvieron que ver con estas pequeñas rupturas, ¿sí? Que tuvieron que ver con el accionar, que tenemos que capitalizarlas, tenemos que poder documentarlas, compartirlas, valorarlas, criticarlas y volverlas a diseñar. Este contexto, en este marco, que nos pone como en una versión beta, en una versión de rediseño, con una invitación sumamente potente para pensar en el día después, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Diseñar para la educación, o sea, diseñar
paisajes, diseñar con otros, rediseñar propuestas, ver hacia dónde queremos ir con las prácticas educativas, con las prácticas de enseñanza, en cuáles cosas no queremos volver atrás, y el proceso de diseño como un proceso educativo. El estar en un estado permanente de pregunta, en un estado de indagación y en un estado comprensivo respecto de lo que sucede, diseñar con otros. Avanzo un poquito más y me voy a esta imagen que me encanta de Gallina, un artista argentino que nos plantea estos dos caminos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué aprendimos? ¿No? ¿Qué va a pasar el día después? Cuando volvamos, si es que volvemos, porque ya sabemos que no sabemos bien cómo vamos a volver. O sea, en algún momento dado vamos a volver, eso está claro, pero no sabemos exactamente ni cómo, ni cuándo, y en realidad esa debería ser una pregunta que nosotros deberíamos decir. ¿Qué queremos que suceda? ¿No es cierto? ¿Cómo es que queremos volver? ¿A qué queremos volver? Claudio Gallina, en este sentido, recuperamos esta imagen porque, bueno, están los dos caminos. ¿Realmente queremos volver a lo que era antes? ¿Es eso lo que añoramos? ¿Es eso lo que extrañamos? ¿O cuál es la experiencia educativa que queremos construir también en el hoy, pero también entendiendo que vamos a empezar a adentrarnos ya en el día después, ¿no? En el día después que cada vez está más cerca y que además va a ser distinto. Entonces, mi pregunta para ustedes también es, ¿en qué se sintieron transformados? Porque si no, es difícil pensar los procesos de transformación educativa o de cambio si nosotros no nos sentimos conmovidos por esto que nos está sucediendo. Y nosotros cambiamos, yo cambié, ¿no? Me pasaron un montón de cosas, al igual que ustedes, a nivel familiar, a nivel personal, conmigo misma, con la organización de mi vida, del tiempo, del espacio. Yo cambié, no soy la misma persona. ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo me voy a querer también presentar con mis estudiantes cuando me topen encontrarme? ¿Qué les va a pasar a mis estudiantes? Que también cambiaron. Entonces, si esto nos cambió, bueno, esto nos cambió, en realidad es una pregunta, ¿cambiamos? Y estas cosas respecto de qué cambiamos, ¿cuáles son las que se van a constituir en aprendizajes? Aprendizajes que queremos o que buscamos sean perdurables. Y es una pregunta, ¿no? Cuéntenme, vayan contándome ustedes qué es lo que piensan en relación con esto. Yo voy a sistematizar algunas cuestiones de las que me gustaron dentro de las propuestas que estamos viendo, que se viven desde el nivel inicial hasta el posgrado, ¿no? Con sus distintos matices y sus distintos acentos y sus distintas posibilidades, porque además este fenómeno, o sea, hubo una situación que nos interpeló como comunidad educativa global, pero las respuestas tuvieron que ver completamente con la situación, el contexto, las posibilidades que cada una de las comunidades o de los grupos humanos tenían para poder afrontarlas. Pero mirando varias de las propuestas, hay algunas cosas que parecen inspiradoras y voy a intentar trabajar con algunas categorías que tienen que ver con el campo de la didáctica, también de la tecnología educativa, pero solamente con el firme propósito de mirar lo que nos está sucediendo. Algunas tuvieron que ver con la colaboración. En relación con la colaboración, lo que me interesa destacar, de nuevo, son temas, si ustedes se fijan, las palabras que están aquí, son todas palabras viejas en realidad, en términos pedagógicos, pero que para mí hoy adquieren un valor nuevo como pregunta, ¿no? Pero la colaboración tuvo que ver ¿con qué? Con la colaboración entre docentes, entre equipos, entre instituciones. Fíjense qué interesante este fenómeno, ¿no? De los webinars, del Instagram TV, de las clases abiertas, de las discusiones, de las publicaciones que hace la gente. O sea, hay un escenario en donde uno no solo se expone, ¿no? Muestra, sino que además es un escenario en donde nos encontramos con otros y con otras que están viviendo una situación parecida y que están intentando construir respuestas. Estamos como en una especie de comunidad, si ustedes quieren, de experimentadores, de experimentadoras, hackeando las propuestas educativas y reflexionándose en relación con ellas. Estas propuestas de colaboración que se dieron en el plano muchas veces de las direcciones, de las instituciones, de los docentes, entre las escuelas, también tienen que ver con planes de colaboración que se dieron en el marco de las estudiantes, ¿no? Estudiantes que generaban ayudas, formales o informales, docentes que provocaban el espacio de colaboración como un espacio de coproducción, porque justamente en estos tiempos de aislamiento social lo que más teníamos que hacer era juntarnos, y nuestra propuesta lo que más tenían que provocar era que nos relacionáramos, que nos juntáramos. Salimos a defender el vínculo y salimos a defender el diálogo. Cualquier diálogo, no.
el diálogo que construye conocimiento, que construye desde la experiencia, que nos interpela en primera persona. Por eso son diálogos potentes en términos de inteligencia colectiva, terriblemente promisorios y una gran línea como para seguir ahondando y avanzando. Inserción crítica. Comprendimos nuestros contextos, ¿no? La mayoría de nosotros comenzamos con propuestas que tenían que ver con comprender lo que estaba pasando, con cómo nos estaba afectando en la vida cotidiana, cómo nos estaba afectando en el trabajo, cómo transformó esto los campos de estudio, los oficios, ¿no? Y esto empieza a formar parte activa de la trama curricular de aquello que tenemos que enseñar. Ninguna profesión, ningún oficio, ninguna tecnología, ninguna plataforma, absolutamente nada va a volver a ser como era. Y esto forma parte de la trama curricular de lo que tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Pero al mismo tiempo forma parte de la trama comprensiva en la que nuestros estudiantes están. Entonces, había proyectos, me reía esto de como de decir, bueno, cuando seas abuela, cuando seas abuelo, ¿qué le vas a contar a tus nietos de lo que te pasó? Vos que viviste el coronavirus, ¿no? Bueno, y también empezaron a surgir propuestas transmediales en donde las chicas, los chicos, construían microvideos a partir del cual iban reconstruyendo su experiencia vital respecto del oficio de ser estudiante, respecto del oficio de ser hijo, de lo que significaba a nivel familiar, de lo que pasaba en la relación con sus abuelos o de sus seres queridos, de lo que pasaba en sus tramas vinculares, ¿no? Como jóvenes, como alumnos, como compañeros de distintas edades. Entonces, insertarnos en la realidad tuvo que ver con comprendernos en la realidad, pero al mismo tiempo con una firme búsqueda, que es la búsqueda de construir una realidad mejor. En algunos casos hubo propuestas que tuvieron que ver con la construcción de un vínculo que va más allá de esta comprensión. Construir para otros, no solo con otros. Además, construir solidariamente para otros. Un aula que se abre pensando en que uno puede generar una pieza, puede generar una producción cultural, puede generar una producción de contenido que sea para mi compañero, para chicos o chicas que son más grandes o más chicos, para otros estudiantes de otras carreras, para otros estudiantes de otras facultades, para otras personas que están en el más allá de la situación educativa y que forman parte de las comunidades o de las familias con las que nos reunimos, algo que nos permita volver a revisitar de una manera creativa, comprometida, lo que significa este contexto. Vivimos en este contexto, cambiamos en este contexto, estamos intentando defender el vínculo, también defender la posibilidad de transformación solidaria de la realidad que nos toca vivir. En este marco, experimentar, ya lo decía antes, vuelvo a esta idea, ¿no? Experimentar con todo lo que eso significa. Experimentar desde entendiendo cómo nosotros nos comprometemos en ese proceso, trabajando con nuestra propia implicación, la experimentación como un motor de creación constante, de repregunta, la experimentación como un espacio en donde podemos generar conclusiones, podemos generar abstracciones, podemos volver a pensar, podemos volver a diseñar otros prototipos para poner en acción. En este marco, la idea de construcción, somos constructores de realidad. Y en esta construcción de la realidad, ser generosos, podríamos decir, ¿no? Ser justos y que esta expansión tenga que ver no solo con una expansión, no solo en términos de reconstruir lo que sucedió, sino también ser generosos hacia los otros. Si hicimos algo, si pasó algo, contarlo porque en estos tiempos, más que nunca, tenemos que contar los sentidos, las prácticas, las reconstrucciones, las preguntas de aquello que estamos desplegando y que puede llegar a ser inspirador, potente e incluso problemático, ¿no? En el sentido de generar un cuestionamiento respecto de las prácticas educativas. Entonces, defender el vínculo, ser justos, narrar, generar nuevos códigos narrativos, ser generosos, son algunos de los rasgos de muchas prácticas que se están empezando a desplegar o que se están desplegando en este contexto de coyuntura, cuando dejamos el sentido común y cuando ya empezamos a trabajar en una construcción desde buenos sentidos y buenas búsquedas que son pedagógicas. Me voy acá. Ay, me dolió esa imagen estos días. Esta imagen es una imagen de hace 2 días, ¿está bien? Es una imagen de algunas escuelas alrededor del mundo que están empezando a generar propuestas presenciales, ¿no? Están empezando a volver a la escuela. Y acá voy a volver al principio de los días de la cuarentena, ¿no? Que decíamos sentido común. Bueno, vuelvo a esto. Vuelvo un poquitito a esto.
Los chicos y las chicas dicen que extrañan la escuela. ¿Ustedes qué creen que extrañan de la escuela? ¿No? La pregunta es esta, ¿ustedes creen que extrañan multiplicar? Sí, puede ser que algunos sí. ¿Creen que extrañan aprender determinado contenido? Puede ser que algunos sí, especialmente los que se vinculan a sus maneras o a sus gustos y a sus estilos cognitivos y demás. Pero lo que extrañan es estar con sus compañeras, con sus compañeros, con su maestra, con su maestro, estar en una institución que los alberga, estar en esos pasillos, correr, ¿no? Extrañan la situación de estar en la escuela, de ser escuela, de vivir la escuela. Entonces, esta imagen que, bueno, había un montón de imágenes, en un momento dado, cuando estaba armando la presentación, iba a poner varias y después dije, no, va a ser demasiado, voy a usar solo una, y seleccioné una, que igual es bastante fuerte para mí, porque en este caso son niñitos pequeñitos, ¿no? Son gurises chiquititos, chiquititas, en una situación de patio que tiene que ver con el juego, con el recreo, con el esparcimiento, con el aire libre, y en dónde están y qué está pasando en esta situación. Entonces, la pregunta es, tanto que decimos que hay que volver, que queremos volver, que cuando volvamos, que lo que va a pasar cuando volvamos, ¿a qué queremos volver? Entonces, varias preguntas, ¿no? Una, ¿cambiamos? Y si cambiamos, ¿en qué cambiamos? Y eso que cambiamos, ¿en qué nos transformó? ¿Qué es lo que queremos realmente decantar? ¿Qué es lo que queremos generar como un aprendizaje profundo? ¿Y queremos volver? ¿A qué queremos volver? ¿Y qué queremos provocar como experiencia de volver? ¿Qué es lo que realmente queremos que suceda? ¿No? Y vuelvo a este cuadro, vuelvo acá. O sea, ¿cuál es el camino que queremos seguir cuando estamos pensando en propuestas pedagógicas, en propuestas didácticas, en propuestas institucionales? En institucionalidad. Yo uso mucho la palabra escuela, pero perdónenme, la palabra escuela para mí puede ser aula, universidad, no lo puedo evitar. Hablo siempre de escuela, pero podría ser la universidad también, ¿no? Pero la pregunta es esta, ¿cuál es la construcción de institucionalidad? Si ya entendimos, porque una de las cosas que nos dejó el coronavirus es que volvimos a valorar el sentido de la escuela, el estar en la escuela, el alojarnos en la escuela, el disfrutar la escuela. Todas estamos extrañando el ruido, no sé, la tiza cuando te manchás, la conexión de internet que no funciona. Ya estamos empezando a extrañar cosas que nos pasaban y que detestábamos. Bueno, pero ya lo estamos extrañando porque eso forma parte de nosotros, somos nosotras. Pero ¿a qué queremos volver? No quiero juzgar esta imagen, solo quiero preguntar si es este el lugar al que queremos volver. Si creemos que es esto también el lugar en donde nuestras chicas, nuestros chicos quieren volver. Entonces también la necesidad de construcciones de nuevo tipo en ese volver, en esa revisión de la propuesta didáctica y pedagógica, porque acá no hay ninguna duda de que están cuidando la salud de estos niños y de estas niñas. Pero en esa construcción de cuidado, que está muy bien, ¿cuáles son los modelos, ¿no?, que vamos a poner en juego, las concepciones, las visiones que vamos a poner en juego en términos pedagógicos y didácticos? Entonces ahí hay algo muy fuerte que tenemos que revisar y que ver. Entonces la pregunta para mí es esta, ¿no? No somos los mismos, cambiamos, ¿en qué cambiamos? Hay prácticas emergentes, muchísimas, terriblemente inspiradoras. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cuáles son los desafíos reales, concretos, que nos quedan a partir de esta situación del coronavirus para reinventar, recrear una enseñanza y una escuela o un aula universitaria que necesitaba ser revisada y recreada? ¿Sí? Lo que hizo el coronavirus fue ponernos frente a la cara y generar muchas habilidades, competencias de experimentación, de diálogo, de trabajo en redes, de provisionalidad, que son terriblemente necesarias para pensar distinto en la escuela. Pero ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cuáles van a ser esas prácticas que queremos caracterizar, que queremos generar? ¿Cuáles van a ser esos rasgos de prácticas que queremos crear? Finalmente, y ya no sé cómo estamos con el tiempo, pero ya cierro, volver a tres planos que para mí tienen que ver con algunas de las líneas, no digo que sean exhaustivos, son tres planos que me gustaría invitar a pensar, que tienen que ver con una visión pedagógica en donde la pedagogía se vea humanizada, hoy y mañana, ¿sí? En el contexto actual de virtualización de las propuestas pedagógicas, pero también mañana, cuando además tengamos situaciones virtuales y presenciales o solamente presenciales, no importa, humanizar el vínculo. ¿Y qué aprendí? ¿Qué aprendí de estos tiempos?
que los docentes, las docentes, los funcionarios, las funcionarios, algo que hacen en absolutamente, no sé, el 99% de los encuentros de Zoom, casi que me animo a poner las manos sobre el fuego por esto, es un encuentro en donde nombran a las chicas, nombran a los chicos, los miran, les piden las cámaras, les hacen un chiste, le hacen una pregunta, les hacen preguntas directamente, les dicen, aunque no tengan la cámara puesta, no importa, les dicen, te estoy viendo, me interesa saber cómo estás, quiero saber, sé quién sos, sé que puedes llegar a tener alguna situación o algo, quiero acompañarte y preguntar esto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué les está pasando? Y muchas veces esto, ¿no? Es como de las cosas más interesantes que empezó a recuperarse nuevamente la construcción de estos escenarios virtuales. Volver a la defensa del vínculo y una pedagogía que humanice y una humanización de la pedagogía terriblemente necesaria. Una humanización además que nos lleve a aulas que sean solidarias. Cuando nosotros hablamos del más allá de la escuela, ¿cuántas veces deben haber escuchado a Mari, a Cari, a Lucía, a Jimena, a Ceci, hablar del más allá? El más allá es un más acá, es el a cómo te ayudo, cómo ayudo al que tengo al lado, pero también cómo ayudo a mis próximos cercanos y también lejanos, o sea, cómo construimos para los otros. El conocimiento que vale la pena y la experiencia que vale la pena ser vivida en el aula es aquella que nos conecta con otros y con otras, es aquella que nos permite crear para otros, ¿sí? Crear dándoles posibilidades. Entonces, en este momento pueden ser las abuelas y los abuelos, pueden ser niños más chiquitos, pueden ser niños en edad maternal, ¿no? Y niñas en edad maternal, pueden tener que ver personas que tienen con personas que tienen menos acceso a conectividad y a tecnologías, pero salir de nuestra aula significa que pensemos no solo con otros, en otros y generosamente en otros. Recrear experiencias didácticas nos llevan al planteo de los hackeos necesarios. Ya estaban explotando, ¿sí? No, esto no tuvo nada que ver con el coronavirus, ya nos estaban explotando, pero el coronavirus nos ayudó a experimentar cosas. El hackeo del tiempo, el hackeo de las conformaciones de los grupos, el hackeo de la caja curricular, el hackeo de las unidades académicas, empezar a trabajar con proyectos que sean más interdisciplinarios, más interfacultades, intergrados, interniveles, empezar a trabajar más colaborativamente en términos de dilemas, de productos, de procesos, de preguntas que nos hacemos en relación con el conocimiento, en arquitecturas que sean diversas. No podemos pensar que solo un escenario agota la experiencia pedagógica. No es la clase, no es el campus, no es Zoom, no es Instagram, es todo eso y más, y todo lo que no se nos ocurre todavía que se nos va a ocurrir, porque sé que se nos va a ocurrir. Pero arquitecturas que sean plurales y en esa pluralidad que alberguen diversidad, que sean inclusivas. Propuestas que sean culturalmente ricas, no me van a dejar mentir, pero ¿cuántas propuestas pedagógicas de aula, e incluso de evaluación, ahora son mucho más expresivas? Permiten que los estudiantes, las estudiantes generen evidencias de distintos tipos respecto de esa comprensión, que tiene que ver con el cuerpo, la situación, cuando se filman o cuando se graban, que tienen que ver con la cultura, buscando metáforas, que tienen que ver con inmersiones en actividades que pueden ser de coproducción, etcétera, etcétera. Prácticas expresivas, o sea, que nos permitan trabajar distintas formas de representación del conocimiento, recursivas, es decir, que vuelvan, que sean reconstructivas, que siempre estén generando procesos de revisión y de profundización, casi brunerianamente, expansivas, que nos lleven hacia otros. Y también experiencias que aprendimos, ¿no? El codiseño. ¿Cómo te gustaría que fuera esta propuesta? ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras les preguntamos a nuestros estudiantes cómo imaginaban que íbamos a transitar mejor esta experiencia pedagógica? ¿Cómo querían que transitáramos esta experiencia pedagógica? ¿Cuáles eran los entornos en donde se sentían más cómodos? Más allá del paisaje o de la arquitectura de propuestas que hubiéramos hecho, tuvimos una posibilidad de poder acercarnos y de preguntar, bueno, esto extrapolado a 1000, el codiseño de la práctica, el codiseño del currículum, el codiseño de los entornos, el codiseño de los grupos, el codiseño de las aulas. Hay una enorme oportunidad de que nuestros estudiantes realmente digamos, que la propuesta de enseñanza realmente estén centrados en nuestros estudiantes. Y centrar la propuesta en nuestros estudiantes implica y supone un gran protagonismo docente. ¿En dónde? En esto, en crear condiciones que permitan recrear prácticas pedagógicas. En definitiva, transformar la escuela, el aula, la universidad,
la facultad, lo que sea, ¿no? El espacio, la sala, el lugar en donde nos encontremos, pero en una visión de transformación que no nos lleve a un punto, ¿no? Que nos lleve a un estado de nuevo, de constante repregunta, en donde es necesario, es vital, ¿no? Que logremos volver a construir una institucionalidad para la escuela. Valoramos el lugar que tiene la escuela. Volvimos a valorar el lugar que tiene la escuela y la universidad. Bueno, ¿cómo vamos a llenar de sentido a esa revalorización que hubo de la institucionalidad de la escuela, de la universidad? Como fenómeno, estoy diciendo. Y en este sentido, me acordaba de una frase de Jerome Brunner en su libro Educación, Puerta de la Cultura. Jerome Brunner decía, no hay nada más político que la educación, ¿no? Educar es un fenómeno político. ¿Por qué? Porque implica un sentido de posibilidad, genera oportunidad. Entonces, en estos procesos, en estos aprendizajes, en estos cambios que estamos transitando, ¿cuáles van a ser estas oportunidades y posibilidades que vamos a generar para que nuestras escuelas, no importa en qué modalidad, contexto o situación estén, sean más justas, sean más inclusivas, sean más democráticas, sean más solidarias, sean más generosas, sean también más humanas? Bueno, hasta acá llego por acá. Después puedo contarles lo que quieran o charlar. Me encantaría, Caro, saber cómo estamos, de comentarios, de preguntas. Es hora de charlar. Perfecto. Tenemos en realidad muchísimos agradecimientos. Dejo de compartir, ¿está bien? Sí, así te ven. Quiero que te vean. Cerquita. Acá Tener estoy. esta oportunidad. Miren, le contaba, mientras aparece algún comentario, pregunta, me cuentan algo, le dije a Caro, me quise poner con la... Acá se largó a llover, ¿sí? Me quise poner con la ventana, porque digo, bueno, a ver si podemos tener un poco de luz. Me voy mudando con la computadora a donde tengo conectividad y distintos lugares de la casa, pero hoy con ustedes quería tener una ventana atrás. Y como no había luz, me traía un velador, porque si no salía muy oscura. Pero bueno, ¿cómo estamos? A ver. Los docentes nos dicen que también perdieron esa cotidianidad del contacto, de compartir las situaciones, de generar pensamientos en el debate colectivo, ¿no? La socialización es clave en la formación, esto de nuevamente de extrañar lo cotidiano, el vínculo, el ser parte, no solo de creo que esta institucionalidad de la que hablas, Vero, de la escuela, el aula, presencial como espacio, ¿no? Como ese lugar que voy, de hasta ese lugar de queja, ¿no? De aprender juntos, de recordar inclusive las discusiones y los debates que nos damos, que también veo que con el tiempo se van volviendo como más diferentes, ¿no? En el sentido de que cuando estamos en estas conexiones, que yo digo que para mí el coronavirus dentro de esta pandemia es como una pequeña cajita y tenemos otras cajitas que van siendo el aislamiento, que va siendo, qué nos va pasando, ¿no? En esto del teletrabajo, de que, bueno, capaz que al principio teníamos reuniones con pares y hacíamos un poco más de catarsis, de en qué estábamos y demás, y ahora ya son 5 o 6 reuniones por día si decís, bueno, no, vamos a lo más práctico porque ya estamos todos más tensos, estamos todos también en estos desafíos que decías, con mucha incertidumbre, ¿no? Con esto de bueno, sí, nos da una oportunidad, nos desafía, podemos enriquecer, pero creo que también genera mucho miedo. Una docente nos pregunta que justamente que podemos preguntarnos cómo cuidamos a los estudiantes y cómo nos cuidamos nosotros en estos contextos. ¿Qué herramientas didácticas te preguntan en particular vos utilizás en la virtualidad o qué recomendás? A ver, fíjense, ¿no? Yo quise volver, todo el tiempo fui muy honesta en relación con la preocupación que tengo, que es que si estamos aprendiendo algo, ¿no? Eso es lo único que me preocupa. Les soy muy honesta, o sea, yo me estoy preguntando todo el tiempo qué es lo que estamos aprendiendo, o sea, qué es lo que va a quedar, qué nos va a quedar de esta situación. Y en ese marco, una de las cosas que estoy valorando, que lo valoro como con mucha alegría, ¿no? Es que muchas veces la escuela
o las instituciones educativas que han sido tan vapuleadas y criticadas, cuestionadas, ¿no? Volvieron a estar en una escena en donde el lugar de lo educativo volvió a tener mucho valor. Ahora, ¿qué es lo que tuvo valor? Lo que tuvo valor es muchas cuestiones que tienen que ver con lo que hacemos, ¿no es cierto? No tiene que ver específicamente con encontrarnos en un aula tradicional, tiene que ver con el vínculo, y por eso se vuelve a la construcción del vínculo, el cuidado del otro, y por eso todos los docentes, todas las docentes le preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo la están pasando? ¿Y están bien? ¿Y qué hicieron hoy? No, levántense temprano. O sea, hay un montón de cosas que forman parte de la trama de los encuentros que hacen a ese reconocimiento de sé quién sos. Sé quién sos, me importa, quiero saber cómo estás y voy a tomarme el tiempo que sea necesario para saber cómo estás y después largamos con lo que tenemos que largar, porque eso lo vas a aprender, eso se va a aprender. También ahí hay algo de dónde se volvió a ver cuál era el sentido de la práctica pedagógica, el sentido de la práctica educativa. También un reconocimiento fuerte de cada uno de los centros educativos, de las instituciones, que empezaron a decir cuáles son mis prioridades educativas en estos tiempos, ¿no? Porque frente a la supuesta idea de que no podemos con todo, y estoy diciéndolo a propósito, la supuesta idea de que no se puede con todo, lo que muchos hicimos fue decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las prioridades? Esta experiencia, nosotros estamos construyendo experiencia pedagógica, ¿qué cosas sí o sí tienen que pasar? Y eso fue lo que generó discusiones a nivel de las direcciones, de las coordinaciones, de los equipos docentes, de las universidades, en donde se volvió a hablar de lo importante. ¿Cuál es la identidad de este proyecto educador? ¿Qué es lo que nosotros queremos trabajar? ¿A qué cosas no podemos resignarnos, incluso en este contexto? Entonces nos volvió a las preguntas importantes de lo pedagógico y a las preguntas importantes de lo didáctico. Entonces, cuidarnos tuvo que ver con reconocernos en el... Hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha bien? Se ve que estamos teniendo un problema de conexión porque Verónica estaba teniendo la generosidad de compartir sus datos de internet, como muchos estamos teniendo que hacer en estos días, para poder tener esta conferencia. Una de las ventajas que tenemos en Uruguay es la conectividad, más allá de que alguna dificultad nos ha estado dando, pero con las compañeras la dificultad que tenemos está siendo en particular esa de la conectividad. Acá estoy, acá estoy. ¡Ay, bien! Estaba hablando justamente de uno de los beneficios dos beneficios que creo que vas a estar de acuerdo conmigo que tenemos en Uruguay, que es la conectividad a Internet y el Plan Ceibal. Totalmente. Obviamente, obviamente, es muchísimo construido en relación con eso. Muchos de los problemas que nosotros estamos teniendo tienen que ver justamente con eso, ¿no? Así que sí, completamente, definitivamente. Claro, no sé dónde me quedé, porque en un momento se me cortó. No me doy cuenta. Estábamos hablando que de alguna manera volvimos a dar los debates esenciales desde el punto didáctico y desde la gestión, la Sí, planificación, de qué es lo realmente importante. Ahí me hiciste acordar a muchas conversaciones. Hoy tenemos mucho público de Facultad de Enfermería
que se Sí. está dando en nuestros días, porque a medida que el confinamiento se prolonga y esta idea que muy bien marcabas de que cuando volvamos, en qué condiciones volveremos. En Uruguay el primer caso de COVID positivo fue el 13 de marzo. Yo no me imagino volver al 13 de marzo cuando salgamos. Entonces, en nuestro campo particular, nos está interpelando en estos últimos días. Hace 15 días atrás te puedo decir que era la evaluación. Creo que fuimos avanzando y ahora lo que nos interpela es eso mismo que tú decías. ¿Qué es lo no negociable en el área de la salud, por ejemplo, de la práctica clínica? Y en todas las áreas, ¿no? ¿Qué es eso que yo no puedo negociar? ¿Cuáles son los contenidos que yo puedo, esa selección de contenidos que yo puedo pasar a trabajarlo en línea o en la virtualidad? ¿O qué porcentaje yo tendré que ver que se rezague o se retrase para otro momento? Porque no es negociable. Totalmente, o sea, creo que es esto, ¿no? Y quizás hay una invitación para mí fuerte de decir con qué nos vamos a quedar. De nuevo, insisto, ¿qué aprendimos de todo esto? Pero de verdad, ¿qué aprendimos? O sea, ¿qué queda como huella, no? Porque ya sabemos que no vamos a volver a lo anterior. De hecho, la pregunta es si quisiéramos volver a lo anterior. Y yo no quiero volver a lo anterior, justamente por lo que decía la colega. O sea, ahora hay un interés vincular. No es que antes no había interés vincular, pero ahora volvió a reflotar la necesidad de construcción de un vínculo pedagógico y de la defensa de ese vínculo y de ese diálogo pedagógico. Yo no quiero volver a otra situación de distanciamiento en donde los docentes y los profesores no saben el nombre de la persona, no les preguntan cómo están, no saben de qué manera se relaciona mejor con el contenido o no. Parte de lo que está sucediendo ahora es que frente a una ecología tan amplia de actividades, los docentes también se están empezando a dar cuenta de que los chicos tienen estilos cognitivos diferentes y algunos se relacionan mejor con la metáfora y otros se relacionan más con la síntesis y otros se relacionan más con el cuerpo y otros se relacionan más con el trabajo individual. Y entonces están empezando a generar, no digo 20 millones de propuestas, pero están empezando a generar arquitecturas más abiertas en donde los chicos, las chicas o los estudiantes, no importa de qué edad, pueden elegir, pueden seleccionar trayectos, pueden seleccionar maneras de trabajar, y eso es parte de la invitación de las propuestas también didácticas que tienen que ver con lo flexible, que tienen que ver con que vos elijas trayectos, que tienen que ver con que vos puedas autogestionar procesos de aprendizaje y de estudiantado en el sentido de Festenmacher. Miren a dónde me fui, miren a dónde me fui. Pero es que ya estaba escrito. A ver, hay muchas cosas que ya estaban escritas, pero no terminaban de traccionar en el sistema educativo, no terminaban de hacer track, track y de entrar en la escena educativa. Y al mismo tiempo, las instituciones educativas estábamos siendo muy criticadas, ¿no? Porque éramos criticadas por una construcción de un sentido que tenía que ver supuestamente con otro siglo. Bueno, el COVID o la situación de aislamiento social lo que nos trae es a una invitación a una discusión seria respecto de cómo vamos a significar la institucionalidad. ¿Por qué sí tiene sentido estar en la escuela, en la universidad, en el aula, en la sala? ¿Y para qué? No quiero estigmatizar la imagen que traje de esa escuela, pero a mí esa imagen me asusta. O sea, si queremos ir a eso es lo que estábamos extrañando, eso fue lo que aprendimos. Entonces, bueno, nada, son tiempos, me parece, tenemos que transitar el día, tenemos que, por supuesto, abrazar la situación que nos está pasando, pero dentro de lo que nos está pasando, tenemos que también empezar a abrazar estas preguntas, que son las preguntas que tienen que ver nada más y nada menos con nuestro oficio docente, más allá de la coyuntura y más allá de cualquier modalidad. Tiene que ver con nuestros deseos. Me parece que otra vez perdimos la conexión de Verónica, pero si se me escuchan a mí, me parece importante ir compartiendo algunos aspectos que marcan en el chat, que pueden perderse. Mónica nos dice que estamos aprendiendo a ver todos los contenidos de otra manera, porque es evidente que habitamos otra construcción pedagógica. Y el primer contenido es contener, ¿no? Esta cercanía que también nos hablaba Santiago, que nos dice
nos ha dado una oportunidad de las tecnologías, de tener acceso, de que en las aulas virtuales, por lo menos en la Universidad de la República, en tanto en Facultad de Enfermería, nos ha permitido, gracias también al esfuerzo de los docentes, a que los estudiantes estén conectados de la misma forma, dando una oportunidad de que por el chat vayan generando, reflexionando, generando pensamiento, construcciones colectivas, esa discusión en colectivo, nos dice Santiago, mientras van siguiendo el contenido de la clase y los docentes los van guiando y aportando esa discusión. Un desafío grande. Perdón, perdón. No, perdona vos, Vero, que Perdón, sabemos... les pido disculpas. No sé qué, estoy saltando de datos a internet y todo perdón, perdón. No, estaba compartiendo, Vero, que también ponen en el chat lo positivo y la oportunidad de esta obligatoriedad de trabajar con las tecnologías educativas. Quizás los tecnólogos educativos que venimos hace mucho tiempo nos fue más sencillo, pero aquellas personas que se resistían iban pasando los días y iban viendo que no tenían más remedio, porque de alguna forma, o por, como decís tú, por política educativa o por exigencia de los estudiantes, iban teniendo que ajustarse a esto, ¿no? Y ese desafío del cómo, y descubrir en muchos casos que estar en una conexión con las tecnologías acerca al estudiante, no aleja. Yo en esta conversación, en lo personal, estoy coordinando un curso, el que me escuchabas, que estaba abriendo una sala WebEx Sí, antes, sí, al sí. unísono contigo, son 578 estudiantes. Estamos dando clases de consultas en 3 turnos, no son obligatorias, hay 150 estudiantes y tiene que ver con la propuesta pedagógica, tiene que ver con ese contacto que tratamos de generar de lo que decís vos, de preguntarles cómo están, en qué están, y creo que nunca me sentí tan cerca de 578 estudiantes en un aula como estoy teniendo la oportunidad hoy. Te Sí, creo. extraño la lejanía de mis pares, ¿no? Que uno Sí, no te creo construye. completamente. Igual para los tecnólogos educativos y las tecnólogas educativas que nos estén escuchando también, tenemos un gran desafío que ya ahora no es la apropiación o el uso que vino por imposición, sino que es la construcción. O sea, nuestro desafío va a tener que ver con una construcción didáctica relevante, en términos de Mariana, poderosa, genuina, Genuina. de las tecnologías más allá del contexto y de los entornos, porque muchas veces antes tenía que ver con la apropiación o con los usos o con la situación de desventaja en relación con determinadas situaciones. En realidad, de nuevo, tenemos que volver a las grandes preguntas, ¿no? No se trata de cualquier inclusión, de cualquier uso, de nuevo tiene que ver con inclusiones en donde nuestras preguntas importantes respecto de diseñamos para quién, diseñamos con quién, diseñamos para qué, nos relacionamos con el contenido, con el conocimiento, de qué manera publicamos, favorecemos, con qué construcciones, de nuevo, no tienen que ver con el entorno en particular, tienen que ver con grandes preguntas de la didáctica que están volviendo a estar hoy en la escena. Fíjense el debate respecto a la evaluación, si evaluar sí, evaluar no. ¿Cómo no vamos a evaluar? Más bien que podemos evaluar. Más información. Yo creo que nunca tuvimos tanta información como ahora para poder evaluar. O sea, yo ya sé de memoria, sabemos perfectamente qué hacen, qué no hacen, cómo se conectaron, lo que hicieron, cómo participaron, cómo se autoorganizaron. Tenemos evidencias de cualquier tipo y color respecto de lo que pasó. Podemos evaluar nuestras propias propuestas, estamos en un proceso constante de evaluación. ¿Cómo no vamos a poder valorar lo que hacemos? Pero cuando el debate se reduce a la calificación, ahí es donde perdimos la discusión didáctica y ahí perdimos todos. Entonces, de nuevo, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Con qué nos vamos a querer quedar para realmente transformar la práctica educativa? ¿Qué aprendimos? Nosotros, ¿no? Nosotros, nosotras. Muchísimas gracias, Vero. Espero que podamos tener un nuevo encuentro donde sea con todos, pero también nosotras cruzando ese mate y pudiendo conversar qué aprendimos. Claro, yo en cuanto puedo me cruzo. En Yo te cuanto espero. puedo me cruzo. Ahí estaré. Quiero mandarles un beso enorme. Les pido disculpas por las desconexiones.
agradecerles el espacio de diálogo y de nuevo, no se cansen, es nuestro momento en muchos sentidos. Bueno, vos, Caro, además estás conectada con toda la gente de la salud, o sea, deben estar sobrepasados. Ustedes realmente, yo me quejo del cansancio, no quiero ni pensar ustedes en qué estado están, pero es un momento privilegiado para ser mejor, para hacer mejor todo lo que ya estábamos haciendo. Así que disfruten esta oportunidad que tenemos. Es una gran oportunidad profesional, de humanidad, de todo, para hacer más y mejor. Mil gracias. Beso Gracias a enorme, vos. Caro. No, por favor. Abrazo grande. Chao. Chau, chau.